leer en Juan el capítulo número 20. Juan y el capítulo número 20. Vamos a leer desde el versículo número 1, Juan capítulo número 20, versículo número 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, o sea, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Este relato siempre ha sido un relato interesante y a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Una de las razones es porque a la primera persona a la cual Cristo se manifestó después de su resurrección fue a María Magdalena. Fue la primera persona que vio al Señor Jesucristo resucitado. Y uno podría preguntarse ¿por qué? ¿Por qué fue María Magdalena la que tuvo el privilegio de ver al Señor Jesucristo primero y no los demás? Bueno, eso es una buena pregunta. Quizás pudiéramos dar algunos pensamientos en cuanto a eso o sugerencias. Pero vamos a llegar allí, pero comenzando desde la resurrección del Señor. En cuanto a la resurrección del Señor, hoy es un día que en el mundo, entre comillas, cristiano, se celebra la resurrección del Señor. Una vez al año lo celebran. Nosotros lo celebramos cada domingo, cada primer día de la semana.
¿Por qué? Porque así lo hicieron los apóstoles. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. No vamos a entrar en detalles en muchas de las cosas que tienen que ver con la resurrección, porque no es mi tema en esta mañana. Pero es un buen estudio. Entonces, algunos han dicho, bueno, la resurrección es algo que se puede probar. Número uno, la tumba estaba vacía, no estaba el Señor allí. Número dos, el Señor se apareció a muchos, comenzando por María Magdalena, luego apareció a otras mujeres, luego vamos a ver que aparece a Cefas, o sea, a Pedro, luego aparece a Jacobo, quizás el hermano del Señor. El Señor se había aparecido a los 11, aquel mismo día que Él resucitó. Se había aparecido a algunos que iban camino a Emaús, y dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, que se apareció en una ocasión a más de 500 hermanos. Uno puede decir, bueno, esa es una prueba evidente de que Cristo resucitó. Y cierto. Pero ¿qué de nosotros en el día de hoy? Nosotros no le hemos visto físicamente hablando. Pero otra prueba de que Cristo resucitó no es solamente que la tumba está vacía, no es solamente que hay testimonio ciertísimo de que el Señor se manifestó a muchos de ellos por 40 días. Pero la otra verdad que sabemos que Cristo vive es porque Cristo vive en nosotros, ¿no es cierto? Y aunque algunos pudieran negar de que Cristo hubiese sido visto cuando Él resucitó, nosotros sabemos que Cristo vive porque, como dice el himno, porque sabemos que Él vive en mí. Y uno sabe eso por el testimonio de ¿quién? Por el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos de Él. Esto no es un sentimiento, esto no es una emoción, esto es una verdad. Sabemos que es verdad. Y sabemos que Cristo vive en nuestro corazón porque para nosotros es más que evidente y claro que esta verdad es una verdad que nosotros aprendimos un día. Antes no las teníamos, pero ahora la tenemos y sabemos que es cierto. Cristo vive en mí. Ahora, una de las cosas que vamos a aprender en cuanto a la resurrección, quizás no es tanto si la resurrección se puede probar, y claro que se puede probar. Lo hemos visto, lo hemos dicho, hemos mencionado algunas cosas. Algunos, inclusive doctores cristianos, científicos, nos han dado libros de pruebas de la resurrección del Señor, pero me conformo con lo que dice la Biblia. Sin embargo, en la resurrección es más lo que la resurrección prueba. No es tanto si hay pruebas de la resurrección, es más lo que la resurrección prueba. ¿Qué prueba la resurrección de Cristo? Que Cristo es Dios. Que Cristo es eterno. Que Cristo es el Salvador. Que Cristo es el Mesías. Que Cristo es el único que puede salvar y dar vida y sostener, porque la resurrección nos hace ver que Cristo es en esencia el mismo Dios eterno. Si Cristo no fuera Dios, no hubiese resucitado.
Él tenía y Él tiene el poder sobre la muerte. Entonces, la resurrección nos prueba que Cristo dijo o dice la palabra de Dios, quién era Él. La resurrección prueba que lo que Cristo dijo de Él era cierto, que Él iba a volver a vivir. Nadie jamás ha hecho eso. Ni siquiera las religiones más falsas que han tratado de hacer cosas para que se crea, nadie jamás, ninguna otra creencia tiene esta verdad, que Cristo murió y volvió a vivir. Que Él vive y que vive en mí. Ahora, eso no es tanto mi tema, pero quisiera acercarme un poquito a esta mujer, María Magdalena. Porque una de las cosas que uno va a aprender acerca de María Magdalena, contrario a lo que se cree en la tradición, que María Magdalena supuestamente era una mujer prostituta, etcétera, etcétera, la Biblia no enseña eso. La Biblia sí enseña que de esta mujer Cristo había echado varios demonios. Esta mujer había conseguido a Cristo y Cristo la había libertado y ella comenzó a seguir a Cristo. No fue la única. Vamos a ver testimonio de otros evangelistas que María Magdalena le servía al Señor aún desde Galilea. No solamente María Magdalena, estaba otra María, que era la madre de Jacobo y de José. Había otra que era la mujer de Cleofas. Había otra que era la madre de los hijos de Zebedeo. Había otra que se llamaba Juana y había otra que se llamaba Susana. Todas estas mujeres aparentemente estaban sirviendo al Señor desde Galilea, pero dice Lucas que le servían al Señor de sus propios bienes. Y le habían seguido, y creo que posiblemente todas ellas, aunque al principio de Lucas tenemos algunos nombres, al final de Lucas tenemos algunos nombres que están ausentes. Me imagino que no era tanto que no se querían nombrar, sino que algunas veces se nombran y otras no, pero habían algunas mujeres que estaban siguiendo al Señor y le estaban sirviendo, entre ellas María Magdalena. Y ahora, a mí se me hace interesante que cuando Cristo muere y cuando Cristo vuelve a vivir, las personas que se acercan para ver dónde había sido puesto el Señor son las mujeres. Ahora, cuando el Señor fue puesto en el sepulcro por Nicodemo y José de Arimatea, las mujeres estaban viendo dónde le pusieron. Acuérdense que también había mujeres viendo al Señor Jesucristo cuando estaba crucificado. Los discípulos del Señor no estaban presentes, estaban completamente ausentes. En los momentos más difíciles de nuestro Señor, los discípulos huyeron, corrieron. ¿Quiénes se quedaron? Las mujeres. Algunas de ellas se quedaron viendo de lejos, pero se quedaron. Algunas de ellas asistieron al funeral del Señor cuando lo enterraron y vieron dónde le pusieron. Pero allí estuvieron. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Jacobo? No estaban allí. Habían estado en el monte de la transfiguración, pero ahora no estaban en el momento más crítico de la vida del Señor. ¿Pero los necesitaba el Señor? No, el Señor no los necesitaba. Ahora, ¿necesitaba el Señor a estas mujeres? Tampoco el Señor las necesitaba. Pero ellas estaban allí. Y una de las que estaba allí que más se nota es María Magdalena. Es la más notable de entre todas. A mí me hace pensar que María Magdalena como que era la que estaba empujando el asunto. Vamos. Queremos ver dónde le ponen. Y el día domingo temprano, siendo aún oscuro, yo sé que ustedes van a leer en otros evangelistas que ya había salido el sol,
No lo vamos a discutir esta mañana, pero hay una buena explicación para eso. Los evangelistas están hablando de diferentes tiempos. Los evangelistas están hablando de diferentes momentos en la vida de estas mujeres. Y hay una secuencia, no vamos a ver la secuencia, tampoco es mi tema, estúdielo. Hay una secuencia desde el momento en que ellas comienzan a ir al sepulcro hasta que el Señor aparece y van a avisar a los discípulos. Pero María Magdalena, habiendo venido a oscuras, todavía ella venía con otras mujeres, pero aparentemente ella llegó primero. Pero una de las dudas que ellas tenían es, ¿quién nos removerá la piedra? Porque había sido puesta una piedra en el sepulcro del Señor y había sido sellada. Y habían puesto allí una guardia de soldados para que supuestamente los discípulos no se robaran el cuerpo del Señor, que es lo que se ha regado entre los judíos hasta el día de hoy. El cuerpo del Señor Jesucristo fue robado. ¿Por quién? Si ni Pedro ni Juan creían que Cristo iba a resucitar. Entonces, pero había una cosa, y la cosa es que María, aunque Cristo muerto, sin saber ella exactamente que Cristo estaba vivo el día domingo, ella fue al sepulcro. ¿Habían dudas en su corazón? Aparentemente sí, porque se estaban preguntando, ¿quién nos removerá la piedra? O sea, queremos ir donde está el Señor. Ellos se imaginaban, el Señor está muerto, pero queremos ir y queremos estar donde el Señor está. Y eso fue lo que movió a María Magdalena y a las otras mujeres a ir al sepulcro el primer día de la semana. Es más, traían especias aromáticas para poner sobre el Señor, costumbre de los judíos. Pero una de las cosas que uno va a notar en cuanto a María Magdalena es, María, ¿para qué vas a ir al sepulcro? Si pudiéramos preguntarle, si sabes que la piedra ha sido rodada, el sepulcro está sellado, ¿cuál es tu intención de ir al sepulcro? No vas a poder ver al Señor. No vas a poder verlo. Y eso es algo que ellos habían comentado. Eso es algo que sin duda estaba en la mente de ella. Hay una piedra en la boca del sepulcro. Hay guardas allí guardando. Pero aún así María va al sepulcro. ¿Qué le llevó a María a ir al sepulcro? Porque allí estaba su Señor. Allí estaba su Señor. Va a ver cuando... Estoy adelantando un poquito, cuando el Señor se aparece a ella y él la pregunta, el Señor le pregunta a ella, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor. Fíjense que aunque ella todavía pensaba que él estaba muerto, ella todavía lo está llamando mi Señor. O sea, en medio de la poca esperanza que había en su mente, y en medio del caos que había entre los discípulos y el ambiente que les rodeaba, dentro en su mente y en su corazón estaba este pensamiento, Él es mi Señor. ¿Por qué María Magdalena vino temprano al sepulcro? ¿Y por qué María Magdalena se quedó aun cuando Pedro y Juan vinieron y se volvieron a ir? Ella se quedó en el sepulcro. ¿Por qué se quedó allí? Porque para ella lo más probable del lugar donde el Señor estaba era en ese huerto donde el Señor había sido sepultado. ¿En dónde más lo iba a buscar? Donde ella tenía pensamientos que el Señor podía estar, era allí, en algún lugar, aunque muerto, no sabía ella todavía que había resucitado, pero en su mente, débil, ciertamente, en su mente, con algunas dudas, ciertamente, pero lo único que ella tenía, el Señor fue puesto aquí, y no me voy a mover de aquí hasta que sepa de él.
Esa era una devoción muy especial que ella tenía para con el Señor. La devoción de María Magdalena, y no quiero tampoco restarle mérito a las otras mujeres, la devoción de ellas, pero la devoción de María Magdalena hacia su Señor no se comparaba con la de los discípulos. Ni con Pedro, ni con Juan, ni con Jacobo. No se comparaba. Venían sirviéndole desde Galilea. Vieron de lejos cuando Cristo fue crucificado. Vieron cuando Cristo fue sepultado. ¿Cuál fue el sepulcro? No ve, ellas no fueron a ver cuál será el sepulcro. Tim Marín de Dos Pringüe. A ver, ¿será este? ¿Será aquel? No. Y esa es una de las cosas que usan algunos de los que quieren negar la resurrección. Y algunos han dicho, bueno, es que llegaron al sepulcro equivocado. Es una de las teorías que usan para negar la resurrección de Cristo. Hay un montón, pero no las voy a nombrar en esta mañana porque tampoco es mi tema. Pero una de las cosas que sabía María Magdalena es, ese es el sepulcro y esa es la piedra. Y cuando ella llegó a la piedra estaba rodada. Pero ella se quedó porque ella sabía dónde más pudiera estar el Señor que en este lugar alrededor del sepulcro. En su corazón estaba convencida de que a pesar de la imposibilidad humana, ella quería llegar hasta dentro del sepulcro porque su intención no era tanto ver al Señor vivo, sino traer especias para el Señor. Y uno de los obstáculos era la piedra. ¿Quién nos va a remover la piedra? No importa. No sé quién, pero yo voy a ir donde está el Señor. Había una imposibilidad desde el punto de vista humano que podía decirle a María, vuélvete para atrás, María, porque esa piedra es demasiado grande. Ni ustedes ni las mujeres van a poder removerlas, entonces no hay razón ninguna para ir al sepulcro. Pero María lo hizo, a pesar de la imposibilidad humana que parecía tener que ir al sepulcro y tener esperanza de ungir el cuerpo del Señor. Entonces, hermanos, a mí me hace pensar esta María en la devoción de un creyente hacia el Señor. En la devoción de un creyente hacia el Señor a pesar de las circunstancias adversas. ¿Circunstancias adversas había? Sí, claro que sí. El Señor había muerto en la cruz. En su mente todavía ella no sabía que el Señor había resucitado. Esa era una circunstancia adversa. Los discípulos estaban escondidos y asustados. Otra circunstancia adversa. El sepulcro estaba sellado con aquella piedra y soldados guardándola. Otra circunstancia adversa. Pero en su mente y en su corazón es, allí está el Señor y yo voy a donde el Señor está. La pregunta para mí es, si yo tuviera que enfrentar circunstancias donde hay ciertas limitaciones y donde hay ciertas cosas que me hacen pensar en la imposibilidad de yo poder llevar a cabo algo que sea para la gloria o la honra del Señor, ¿qué haría? Bueno, Señor, tú sabes que yo quería, pero es imposible. Bueno, Señor, tú sabes que yo tenía la buena intención de hacerlo, pero no había quien apoyara. Señor, tú sabes que había el deseo en mi corazón, pero estaba esa gran piedra puesta en el sepulcro. Señor, por eso yo no fui. Por eso yo no fui. Serían buenas excusas, ¿verdad? Serán excusas legítimas que ella pudo haber usado, pero ella no le importó. Ella pasó por sobre todas aquellas limitaciones, porque en su corazón estaba, yo quiero estar donde está el Señor, aunque esté muerto, aunque esté la piedra, aunque estén soldados, aunque los discípulos no estén, aunque tengan miedo y aunque yo no tenga absolutamente la esperanza de verlo, pero yo voy a estar cerca del Señor, cueste lo que me cueste. Esa es como yo pienso. Yo voy a estar cerca del Señor, cuésteme lo que me cueste. A pesar de las limitaciones.
Otra limitación que uno podría pensar es, bueno, María, pero vas a ungir el cuerpo del Señor. Acuérdate que si ella está pensando humanamente hablando, el Señor ya estaba en el tercer día. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando las hermanas de Lázaro le dijeron al Señor, Señor, y él ya, porque hoy ya es el cuarto día. Se estaba descomponiendo el cuerpo. Si humanamente hablando pudiéramos pensar, y sabemos que no podía ser así porque el cuerpo del Señor no iba a haber corrupción. De hecho, el salmista ya lo había dicho: no dejarás mi alma en el sepulcro, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, no dejarás mi cuerpo en el sepulcro, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu cuerpo vea corrupción. Perdón por el error. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Eso es una referencia directa al Señor. El cuerpo del Señor no iba a ver corrupción. ¿Por qué? Porque era un cuerpo santo, perfecto. Sin embargo, desde el punto de vista humano, pudiéramos pensar, bueno, ya es el tercer día. María, ¿vas a ungir un cuerpo que ya se está descomponiendo? Es más, si agregamos que el Señor fue latigado y golpeado y maltratado y desfigurado, mucho más rápido se va a descomponer el cuerpo. Pero María estaba decidida, no me importa. Si aunque el cuerpo del Señor, de mi Señor, se esté descomponiendo, yo llevo especias aromáticas para ungirlo. O sea, María estaba pasando por sobre toda la lógica humana, no solamente sobre todo lo que tiene que ver con la imposibilidad, humanamente hablando, sino por sobre la lógica, humanamente hablando. Lógicamente, María, no es lógico que pienses así. No puedes llevar especias a un cuerpo que se está descomponiendo. Era costumbre de los judíos, ciertamente, pero estamos hablando de un cuerpo que había sido completamente maltratado. Seguramente se iba a descomponer más rápido. Ella todavía no sabía eso. ¿Podría ser un obstáculo para ella? Lo podría ser. Pero para ella no habían obstáculos. Para ella no habían imposibilidades. Para ella no había lógica. Y hermanos, en cuanto a nuestra vida cristiana y en cuanto a nuestro Señor y a la devoción que nosotros deberíamos tener para el Señor, no deberían haber imposibilidades humanas que nos impidieran estar cerca de Él. No debería haber lógica humana que nos impidiera estar cerca de Él. María vino al Señor temprano en la mañana, aún a oscuras. El Señor está allí, mi Señor está allí, y allí me voy a quedar. Con razón. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, con razón, ¿a quién se encontró? ¿A Pedro? ¿A Jacobo? No. A la que se encontró fue a la mujer que estaba cerca de su Señor. Y hermanos, en nuestra vida normal, cotidiana, diaria, me pregunto en manera figurada, porque ya nosotros nos hemos encontrado con el Señor, pero en manera figurada, yo me estoy encontrando con el Señor. Yo estoy siempre esperando. ¿Dónde está el Señor? Porque allí es donde quiero yo estar. Llámelo usted cuando los hermanos se congregan al nombre del Señor Jesucristo en la reunión. Llámelo usted cuando el Señor está esperando que usted se arrodille, o el Señor está esperando que usted incline su cabeza y se acerque a Él. Llámelo usted cuando el Señor está esperando que usted abra su Biblia. ¿Dónde está el Señor? Allí está el Señor esperando cada momento, cada instante, las 24 horas del día, que una María Magdalena, a pesar de las circunstancias y las imposibilidades y la lógica,
se acerque para estar con el Señor. ¿Quiénes son los creyentes que más gozan de la presencia del Señor y del gozo del Señor en sus vidas? Los que están buscando al Señor a pesar de los obstáculos, a pesar de lo imposible, a pesar de lo ilógico, a pesar del ambiente. Muchas veces nos quejamos del ambiente. Es que el ambiente es tan pesado entre los creyentes. ¿Usted cree que había ambiente más pesado que el primer día de la semana para María Magdalena? Donde aún discípulos camino a Emaús, que mujeres les han dicho, hemos visto al Señor, y posiblemente una de las mujeres era la propia esposa de uno de ellos, que era Cleofas. Y sin embargo, en ese ambiente de incredulidad, en ese ambiente de desesperanza, en ese ambiente de completo para los discípulos fracaso, porque pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero ahora, hoy es el tercer día que esto ha pasado. O sea, aquí no hay esperanza. ¿Había un peor ambiente que ese? No. Pero María Magdalena había decidido: yo voy a estar donde está mi Señor, así esté muerto. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo al amor del Señor? Sigo con mi tema de ayer. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al amor de aquel que nos amó y por amor lo dio todo por nosotros? Todo. María Magdalena, uno puede criticarla porque, bueno, estaba llorando. Llora, 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 llora. Algunos han dicho que la tercera parte de nuestras vidas nos las pasamos preocupándonos por cosas que no son reales. Y la tercera parte de nuestra vida nos las pasamos llorando por cosas que no son ciertas. ¿Alguien dijo eso? Y esta María Magdalena llorando, ella podría decir: yo tengo razón de llorar. ¿Por qué? Porque se han llevado a mi Señor. No solamente está muerto, ahora vamos a agregarle, se lo han robado. Eso está en su mente. El Señor no solamente murió, ahora llegaron y unos ladrones se han llevado el cuerpo del Señor y ya ni siquiera lo puedo tener ni muerto. Y está llorando. Y uno puede decir, tiene toda la razón de llorar. Pero fíjense la pregunta del Señor. Cuando Él se aparece, ella no lo conoce. Tengo que terminar. Por varias razones. Eso es otro tema. Pero una de las cosas que el Señor le pregunta es, antes de decir María, Él le pregunta, mujer. Y la idea de decirle mujer no es de forma irrespetuosa, como tú mujer, ¿qué haces aquí? ¿Ok? No. La idea es un acercamiento respetuoso hacia una que le está buscando y le dice, ¿por qué lloras? Otro tema interesante en la Biblia es las preguntas del Señor. Estúdielo y un día platíqueme de eso. Las preguntas del Señor. Mujer, ¿por qué lloras? El Señor tenía razón de preguntar por qué lloraba. ¿Por qué? Porque el Señor estaba vivo y estaba llorando a un Señor que para ella estaba muerto. ¿Por qué lloras? No era una pregunta ilógica, era una pregunta completamente lógica. María está llorando por nada. Estás llorando y gastando tus lágrimas por algo que no es cierto. Yo estoy aquí, yo estoy vivo. No solamente estoy vivo, sino que estoy aquí, delante de ti. La respuesta, porque se han llevado a mi Señor. Por lo menos uno ve la devoción de María Magdalena. Se han llevado a mi Señor. Y otra cosa ilógica que uno ve acerca de María Magdalena es que ella le dice, pensando que él era el hortelano, la persona que cuidaba y le hacía mantenimiento al jardín donde estaba ese sepulcro, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María, pero... Primero, no podías ni rodar la piedra. ¿Ok? Segundo, 3 especies aromáticas para alguien que tiene 3 días de muerto. Ahora dices que tú te lo vas a llevar. ¿Con qué fuerzas? O sea, te estás sobreestimando. No, eso no es lo que está haciendo María. Lo que María está diciendo es,
cuésteme lo que me cueste, dime dónde lo has puesto y yo lo traigo a su lugar. Lo vuelvo a poner donde debe estar. Así esté descompuesto, así esté donde esté, saco fuerzas, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y hermanos, lo que anda buscando Dios de nosotros como creyentes a veces es eso. Señor, no sé cómo lo voy a hacer. No sé, pero lo voy a hacer. Señor, si eso es tu voluntad y si eso es lo que tú quieres, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero Señor, lo voy a hacer. María, ¿cómo es que vas a ver al Señor? No sé si lo voy a ver o no, pero voy a verlo. María, ¿cómo es que vas a ungir al Señor? No sé si lo voy a ungir o no, si voy a tener la oportunidad, pero voy a ungirlo. No sé dónde le han puesto, no sé si tendré fuerzas para llevarlo, pero voy a hacerlo. La devoción de María iba por sobre lo imposible, sobre lo ilógico, sobre sus fuerzas. Lo voy a hacer. Porque yo voy a estar donde está el Señor. Mi querido hermano, somos así con el Señor. Señor, yo voy a estar donde tú estás. ¿Podemos aplicarlo a la asamblea? Sí. Yo voy a estar donde tú estás. Ese es el lugar donde yo quiero estar, donde tú estás. Pero Señor, yo quiero estar cada día donde tú estás. Usted dice, pero Cristo va con nosotros todos los días, es cierto. Pero desde el punto de vista práctico, hermanos, ¿estoy yo todos los días donde está el Señor? ¿Dónde puedo conseguir al Señor todos los días? Usted y yo sabemos dónde. Usted y yo sabemos dónde. Pero, ¿será que los obstáculos, las imposibilidades que se presentan humanamente hablando, las circunstancias que tienen que ver con la tristeza y el caos, la falta de lógica, la falta de fuerzas? ¿Serán estas cosas que uno podría decirle al Señor y lo podría decir lícitamente? Digo lícitamente entre comillas, Señor, tú sabías que yo quería, pero había todas estas imposibilidades, humanamente hablando, no podía. Para María no existía eso, de no podía. Yo voy a estar donde el Señor está. Fíjense, el Señor honró esa fe. Esa fe débil sí fue una fe débil, porque ella todavía pensaba que él estaba muerto. Fue una fe débil. Pero el Señor, ¿qué es lo que busca de parte de nosotros? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y aquella María, aquel día, no fue sorpresa, no es maravilla. La primera que vio al Señor fue ella. ¿Por qué? Porque ella era la que quería estar donde estaba el Señor. Hermanos, la razón por la cual nosotros no gozamos de la presencia, del gozo, de la guía, de la paz del Señor, es porque nosotros no le hemos estado buscando. Y porque en las dificultades que se nos han presentado, en la impotencia humana de poder ir sobre aquello que parece que no tiene remedio, en lo ilógico de la mente humana de parecer que esto no tiene sentido, en el caos del ambiente en lo que muchas personas dicen no vale la pena y de todas maneras nadie se interesa y nadie hace nada y nadie colabora y nadie pone de lo suyo, y en la falta de fuerza de saber yo no podría por mi propia fuerza llegar a cumplir ese propósito, la fe débil de un creyente que busca a su Señor con devoción hace que su Señor se manifieste a ese creyente. En este caso no fue Pedro, no fue Jacobo, no fue Juan, fue una mujer. Y si hay alguien que le ha dado, esto es de paso nada más, si hay alguien que le ha dado valor a la mujer, es Cristo. En los días de Cristo, el valor de la mujer, la voz de la mujer no tenía ningún valor para testimonio, ¿sabes?
Los testimonios que se hacían públicamente. No podía participar la mujer, no tenía una mujer ningún valor. Si ella decía, yo lo vi, yo lo hice, no tiene ningún valor. Tiene que ser hombre. Uno pensaría, bueno, entonces, ¿por qué el Señor se presentó a esta mujer? Porque el Señor no anda buscando fuerza de hombre, ni testimonio de hombre. El Señor anda buscando al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Señor, no importa si sea mujer o sea hombre. A veces las hermanas se desaniman porque piensan, nosotros no hacemos nada en la asamblea. Por ahí calladotas, no hacemos nada, no decimos nada. María Magdalena es el ejemplo de una hermana que sin decir absolutamente nada le mostró al Señor su amor, su devoción. No es maravilla que ella fue la primera en gozar de ver al Señor vivo. No le conoció al principio. El Señor la llamó y por fin abrió los ojos. Y el gozo de ella fue tanto que se aferró a sus pies. Y para terminar, la expresión cuando el Señor le dice a María que lo deje o que no lo toque porque no se ha presentado al Padre. Algunos comienzan a pensar, ¿será que él después de eso? No. La expresión en el original es, María, no te aferres a mí, yo tengo que seguir. Avísale a mis hermanos. Yo tengo que seguir y voy a ascender a mi Padre un día. 40 días después él iba a ascender. María ya no quería dejarlo ir, ¿no? Ahora sí es verdad que no te vas a ir a ningún lado, Señor. Ahora no te voy a perder. Ahora me voy a quedar abrazada a tus pies. No te voy a perder otra vez. No, María, no te aferres a mí. Yo necesito seguir. Yo necesito hacer más asuntos. Pero avísale a mis hermanos. Rápido. Mis hermanos, los discípulos. Sí, mis hermanos. Y uno va a ver aquí cómo el Señor ahora introduce a los discípulos en el mismo privilegio que el Hijo tenía. El Hijo tenía una relación especial con el Padre y Cristo nos ha introducido nosotros en esa misma relación. Nosotros como hijos de Dios gozamos del mismo privilegio de poder gozar de ser hijos del Padre. Y no tengo tiempo para hablar de eso. Pero la devoción de María fue tanto que a pesar de todo, ella buscó al Señor donde imposiblemente jamás cualquiera pudiera pensar que le iba a encontrar, pero lo encontró. Porque el que me busca, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo enseñó, el que busca halla. Pero el Señor Jesucristo enseñó, no el Señor Jesucristo, el Salomón enseñó allí en el libro de los Proverbios, me hallan los que temprano me buscan. Entonces, el creyente que goza de una relación ferviente con su Señor es el creyente que tiene una devoción especial para Él, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sea lo que sea. Y eso es lo que necesitamos, hermanos y hermanas, que seamos como María Magdalena. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado esta mañana de reunirnos y pensar en aquel que es nuestro Señor. Te damos gracias que podemos decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Te damos gracias que cantamos en esta mañana, sí fue por mí, fue por mí. Y te damos gracias que hemos podido tener el privilegio de hacer memoria de Él una vez más. Y nos aferramos al momento, al día, cuando ya le veremos frente a frente, cara a cara. Veremos el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Ayúdanos en el resto del día. Gracias por la merienda que han preparado nuestros hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.